Entonces leemos Colosenses capítulo 3, versículo 11, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra del Señor dice así: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esta expresión tan hermosa que vemos acá nos sirve para entender una verdad absolutamente profunda de la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo no se vive de manera individual, sino que se vive de manera comunitaria. Se vive en un grupo, se vive en conjunto. La vida cristiana no es para ermitaños, no es para personas aisladas, no es para personas hurañas que se molestan rápido con mucha gente y que se aíslan y que viven aislados. La vida cristiana tiene un valor especial. Es una comunidad de personas nuevas. Y una comunidad de personas nuevas no puede tener castas especiales, grupos privilegiados, ni factores terrenales pueden dar lugar a divisiones en una comunidad de hombres nuevos, de mujeres nuevas, de personas nuevas. ¿Por qué? Porque esta comunidad es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora bien, vamos a aprender hoy día que cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno de los miembros de esta comunidad, es una persona que, habiendo estado perdida y condenada por su pecado, ha escuchado y creído el Evangelio, se ha arrepentido de sus pecados, de los cuales el principal de ellos es no haber creído en Jesucristo. Se ha convertido a Cristo al poner su fe solo en Cristo. Se ha identificado con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Todo ello ha quedado ilustrado en el bautismo de esta persona que ha recibido. Y consecuentemente, el Espíritu Santo lo ha posicionado en Cristo, lo ha bautizado en Cristo, gracias a lo cual ha sido regenerado, justificado y adoptado como hijo de Dios. Y por ello es que ahora es parte de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo. Esta maravillosa bendición nos da a entender que el cristianismo es comunitario, es una comunidad de redimidos. Y cada miembro de la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, comienza a vivir la realidad de este nuevo hombre, al vestirse de Cristo, al ser identificado con Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos posiciona en Cristo, entonces ahí ocurre esta cubierta, este vestirnos del nuevo hombre, este vestirnos de Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16, lo aclara muy bien cuando dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz matando, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Note usted que en el pasaje de Efesios hay dos verbos bien interesantes. El primero es aboliendo en su carne las enemistades. Esa palabra aboliendo es un verbo que significa causar que algo se convierta en ocioso, en inactivo, inoperante o inútil. Es decir, lo que Cristo hizo es que en su muerte en la cruz, en su propio cuerpo, Él abolió, dejó inactivo
cautivas las enemistades. Él hizo trizas las enemistades, todo lo que puede causar división en su iglesia. Cristo en la cruz lo abolió, lo terminó, lo concluyó. Lo hizo absolutamente inútil e inservible. Entonces, no hay razón alguna para estar enemistados en la iglesia. Esto está interesante, ¿no? Y luego, más adelante, utiliza otro verbo bastante más radical. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y aquí utiliza el verbo matando en ella las enemistades. Matar significa eliminar y es decir, causar que algo muera, que algo se extinga. Entonces, notamos que estos dos verbos nos van a dar a entender cuál es el nivel de unidad, de cohesión y dónde radica la posibilidad de unidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Esto nos muestra entonces que lo único que puede descalificar a una persona para la salvación es el pecado. Una persona no perdonada, no regenerada, no justificada en Cristo es una persona que va a tener serias dificultades para ser salvo. Pero cuando somos perdonados, regenerados, justificados en Cristo, nuestro pecado es vencido, entonces de todo lo demás que genera divisiones, raza, ritos, cultura, todas esas cosas en Cristo quedan absolutamente excluidas, eliminadas, caducadas, muertas, definitivamente eliminadas. Por eso me gusta mucho este versículo que estamos estudiando hoy, en donde la palabra del Señor allí parte diciendo, en donde no hay. En donde no hay. Esa expresión donde en el griego es hopú y lo que nos está diciendo acá Pablo es que en este nuevo hombre en Cristo ya no hay, no existe nada de lo que vamos a ver a continuación en el sermón. Todo lo que tiene que ver con enemistarnos, todo lo que tiene que ver con dividirnos, todo lo que tiene que ver con separarnos, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cristo lo abolió, Cristo lo mató, Cristo lo erradicó. Por eso el versículo es muy bonito, dice, donde no hay, y vamos a ver ahora esta enumeración que Pablo realiza. ¿Qué es lo que no hay en este nuevo hombre? ¿Qué es lo que no hay en la iglesia? ¿Qué es lo que no hay en la verdadera iglesia, en el verdadero cuerpo de Cristo? Porque al vestirnos de Cristo, eso queda erradicado también de nosotros. Todas las divisiones derivadas de aspectos de nacionalidad, religiosidad, sociológicos, etcétera, desaparecen dentro de una comunidad realmente cristiana. Y esto es así porque la vida cristiana viste al creyente de una unidad que elimina las divisiones. Lo segundo entonces que vamos a ver hoy día, la segunda parte de esta sección que nos habla del vestuario de los escogidos, es que la nueva vida en Cristo viste al creyente de una unidad que elimina las divisiones. Y en este versículo, Pablo describe 4 clases de divisiones que son eliminadas gracias a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, en Jesucristo se eliminan las diferencias raciales. Se eliminan las diferencias raciales. Donde no hay, dice Pablo, griego ni judío. Griego ni judío. En la división propia que los judíos hacen de todos los seres humanos, el mundo estaba constituido por 2 grupos. Esto es en la forma de pensar del judío. Hay solamente judíos y gentiles. Los gentiles son todos los no judíos. Cualquier nacionalidad que sea, son para los judíos o eran para los judíos los gentiles. En este caso, se les llama aquí griegos. Ahora bien, de todos los pueblos del Imperio Romano, por lo general los griegos eran vehementemente orgullosos de su propia herencia.
y eran los más intolerantes para con los judíos. Entonces, obviamente, esa división que estaba en la cosmovisión de los judíos se acentuaba y prácticamente hablar de griegos era hablar de gentiles en general. Entonces, los judíos, por su parte, miraban con recelo a los gentiles, como lo demuestra, por ejemplo, la actitud de Pedro hacia ellos y lo que Dios tuvo que hacer mostrándole en revelación para que los viera de una manera diferente. Usted recordará que Pedro tenía conflictos respecto de anunciar el evangelio a los no judíos, a los gentiles. De hecho, tenía una actitud un tanto hipócrita de repente cuando estaba con los de un grupo y los de otro grupo. Una actitud que Pablo tuvo que reprender. Sin embargo, lo más extraordinario que ocurre con Pedro es que Dios le tiene que mostrar una visión con una serie de animales considerados inmundos o impuros por la ley de Moisés, y el Señor le ordena matarlos y comerlos. Y él le dice, le cuestiona eso al Señor. Y ahí Dios dice algo extraordinario, no llames inmundo lo que yo he santificado. Entonces Pedro tiene que recibir una revelación de Dios para darse cuenta que el reino de Dios, que la salvación de Dios, que la predicación del evangelio no iba a ser exclusividad de los judíos, sino que ahora Dios iba a erradicar, iba a eliminar, iba a destruir el muro divisorio que había entre judíos y no judíos, entre judíos y gentiles, entre judíos y griegos, etcétera, de tal manera que Pedro tuvo que cambiar su actitud. Lo que Pablo entonces nos muestra aquí en Colosenses es que los salvos de las dos procedencias, sean redimidos gentiles o redimidos del pueblo judío, ambos quedan unidos en Cristo por el Espíritu. Como también lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Revisémoslo acá. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Note usted qué extraordinario es esto. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos posiciona en el cuerpo de Cristo, nos identifica con Cristo. Y el Espíritu Santo no hace distinción de razas al llevar a cabo esta obra gloriosa, milagrosa, soberana, preciosa, salvadora. No le pide su cédula de identidad para ver de qué nacionalidad es. Simplemente el Espíritu Santo a los que han creído, sea de la raza que sean, los bautiza en el mismo cuerpo de Cristo. Entonces allí en Cristo, en el cuerpo de Cristo, se eliminan las enemistades de tipo racial. Las diferencias en el plano humano se reconocen y se admiten, por supuesto. Recién estábamos recibiendo el saludo de nuestros amados pastores en Ecuador, con quienes nos une Cristo, con quienes nos une amor genuino, cariño genuino, y es Cristo el que nos une. Y cuando estamos unidos en Cristo, las nacionalidades quedan en un segundo plano. Por el contrario, solo le añaden riqueza a esta unión. Eh, Nos reímos con Marcela porque riqueza gastronómica, riqueza cultural, riqueza en cuanto a belleza, muchas cosas se añaden ahí. Pero ya la nacionalidad en Cristo no es un factor de división, porque en Cristo judíos, gentiles y todas las naciones del mundo pueden quedar absolutamente convertidas en un solo cuerpo. Todas estas diferencias se eliminan. Me gusta pensar en un célebre pastor que hizo una proclamación que ha quedado en la conciencia colectiva de toda la humanidad cada vez que vemos divisiones de tipo racial. El 28 de agosto de 1963, en la marcha sobre Washington del Movimiento por los Derechos Civiles, Martin Luther King anunciaba su famoso discurso I have a dream. Yo tengo un sueño.
En Estados Unidos, un siglo después del Acta de Emancipación, por la que se abolió la esclavitud, la minoría negra carecía de derechos civiles y políticos. En el momento del discurso del movimiento por los derechos civiles, llevaba ya alrededor de 10 años luchando para equiparar los derechos de blancos y negros en Estados Unidos en base a la no violencia. Sin embargo, existían en ese tiempo otros grupos como los Panteras Negras, que compartían algunos objetivos con el movimiento por los derechos civiles, pero que abogaban por la autodefensa en base al derecho constitucional de portar armas. Paralelamente, en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano luchaba por acabar con la discriminación racial existente, que incluso le había llevado al sabotaje ante la represión que ejercía el apartheid ante cualquier acto de desobediencia o manifestación. Un año después, Nelson Mandela era juzgado por el caso Rivonia y presentaba su famoso alegato: un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Cabe notar que Martin Luther King era un pastor evangélico cuya lucha para acabar con la discriminación racial en Estados Unidos le llevó a convertirse en un líder del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos. Incluso le llevó a ganar el Premio Nobel de la Paz un año después de su discurso. Ante esto, viendo lo que Cristo ha hecho en cuanto a eliminar las diferencias raciales, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, a la luz de lo que tuvo que hacer el pastor Martin Luther King y muchos otros, la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es: ¿qué tan profundo ha sido el cambio producido por el cristianismo en cuanto a terminar con las diferencias raciales entre aquellos que han sido redimidos, regenerados, justificados y santificados por Jesucristo? ¿De verdad en nosotros están eliminadas esas barreras? ¿De verdad han sido abolidas esas barreras en nosotros? Cuando estamos frente a un cristiano de otra nacionalidad, ¿le amamos tan profundamente como a un cristiano de nuestra nacionalidad? Prediquemos el Evangelio y vivamos el Evangelio integralmente para que ya no nos reconozcan por nuestras corbatas dominicales o por nuestros estilos musicales, sino más bien porque entre nosotros no hay lugar para discriminaciones raciales de ningún tipo. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, vemos en este pasaje que en Jesucristo se eliminan las diferencias religiosas. La segunda expresión que utiliza Pablo aquí es que ya no hay, en el nuevo hombre, en Cristo, ya no hay circuncisión ni incircuncisión. Ahora, cuando comparamos esta frase con la anterior, griego ni judío, pareciera ser que esta segunda frase fuera una especie de repetición innecesaria al añadir a ni griego, griego ni judío, al añadirle circuncisión ni incircuncisión. Pareciera que ambas frases son sinónimas y se refieren a lo mismo. Sin embargo, hay una pequeña diferencia con respecto a la primera frase, que puede haber sido significativa en la iglesia de Colosas, y por esa razón Pablo la añade. Hay que notar que los circuncisos, las personas judías que han sido circuncidadas, no solo incluyen a los judíos de nacimiento, sino también a gentiles incorporados al judaísmo en condición de prosélitos. Por lo tanto, añadir esta segunda frase nos puede sugerir que puede haber habido algún grupo significativo de estos prosélitos en la congregación en Colosas. En todo caso, para efectos de ser incorporados en Cristo y de ser revestidos del nuevo hombre, no importa si uno es judío o gentil, circunciso o incircunciso, judío de nacimiento o prosélito, eso da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la única circuncisión que tiene valor delante de Dios es la circuncisión del corazón. Y por lo tanto es lógico que delante de Él el asunto de si uno ha sido
o no ha sido literalmente circuncidado, no tiene ningún tipo de valor. Con esta clase de división, Pablo hace frente a la enseñanza de los herejes que se habían infiltrado en la iglesia, que indicaba que ciertas ceremonias religiosas podían establecer elementos distintivos entre los hombres. Quienes practicarían ciertas ceremonias religiosas serían mejores que otros que no las practicaban. Esa pretensión religiosa de superioridad de unos sobre otros queda abolida en Cristo. La religiosidad ceremonial, externa, fría, vacía, sin significado, no tiene valor alguno en la nueva comunidad de redimidos. La enseñanza del apóstol es tajante, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe activa, la fe que hace a los creyentes amar, la fe en Cristo que nos hace amarnos los unos a los otros. Qué tremendo es esto. Y nuevamente, tristemente, tenemos que reconocer que en nuestros tiempos ese tipo de diferenciaciones puramente religiosas, superficiales y externas, a veces terminan teniendo un peso brutal en cuanto a dividir a las iglesias. Hace un año atrás oí a un pastor defender con tanta energía y tanta pasión a su denominación, pero lo hacía con argumentos separatistas. La manera en que lo hacía llamó la atención y causó un gran impacto en varios de mis amigos, uno de los cuales me compartió el video de este aludido pastor para consultar mi opinión. Al verlo, pude constatar que el impacto que le produjo a mis amigos era bastante significativo, porque este discurso o sermón, que a mí en realidad me parecía más una diatriba, eh, contrastaba con lo que sus propias autoridades, las propias autoridades denominacionales de este pastor, estaban intentando hacer paralelamente en el mismo día en que él estaba haciendo este discurso. Las autoridades de este pastor estaban integrándose con otros líderes de denominaciones que comparten el mismo tronco común para impulsar y esmerarse por realizar acciones concretas tendientes a lograr una reunificación fraternal después de más de un siglo de divisiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos de las propias autoridades de este pastor y de otros muchos hermanos y hermanas, pastores y pastoras a lo largo de nuestro país, este pastor todavía tenía un discurso de odio, un discurso de separación en el contexto de una iglesia que dice creer en Cristo, que dice amar a Jesucristo. El mismo Cristo que en su cuerpo abolió las diferencias, abolió las enemistades. Que nos ayude el Señor. Nos preguntamos también entonces en esta mañana, ¿qué peso tienen aún las diferencias religiosas en nosotros? ¿Acaso son para nosotros más importantes las diferencias religiosas que la obra regeneradora de Cristo? ¿Acaso es más importante una persona jurídica, una bandera, un rótulo en el portal frontal del templo? ¿O la línea arquitectónica de un templo? ¿O los estilos musicales que se conjugan dentro del grupo? Eso no puede ser más importante que lo que Cristo ha hecho para eliminar toda forma de enemistad y de división. Examinémonos, amados hermanos, a la luz de la palabra del Señor y erradiquemos de nuestros corazones toda devoción a los hombres, toda devoción a las tradiciones de los hombres y lo que los hombres no redimidos han abrazado como sus tesoros más amados, porque donde está nuestro tesoro, estará también nuestro corazón. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos muestra que en Jesucristo se eliminan también las diferencias culturales. Y aquí utiliza la expresión que
en Cristo que en el nuevo hombre, en el vestuario de los redimidos, en la vida cristiana, no hay bárbaro ni escita. No existe esa división, esa enemistad. Tanto los griegos como los romanos consideraban como bárbaros a todos los demás pueblos. Para un griego, cualquier otro pueblo era bárbaro. Especialmente le consideraban así porque eran pueblos que, en opinión de los griegos, tenían un menor conocimiento, tenían menos refinamiento social, y particularmente para un griego, un bárbaro era aquel que tenía otro idioma. Entonces, 3 elementos: menos conocimiento, menos refinamiento social y un idioma diferente. De hecho, la palabra bárbaro es una especie de palabra peyorativa que surgía de manera natural cuando un griego escuchaba a alguien hablar en otro idioma. Es como cuando nosotros decimos, a ver, ¿qué está hablando este? Bla, 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 bla. Para ellos era, cuando escuchaban otro idioma, era como que sonaba bar, 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 bar. Entonces, eso es el concepto bárbaro. Parece que de ahí surge la palabra bárbaro, como que hablar, bar, 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 hablar de una manera poco comprensiva. Alguien que no sabe hablar griego. Aunque bárbaro también se aplica en un sentido más preciso a las masas de personas que no tenían educación, que no tenían cultura. Y se empleaba con frecuencia para describir a los no sabios del mundo. Cuando Pablo escribe a los romanos, eh, señala una cuestión categórica. Dios no hace acepción de personas, como enseña Romanos 2:11. Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina. Dios no mira en menos a unos respecto de otros. El evangelio, por lo tanto, debe alcanzar tanto a las clases altas de la sociedad, a las clases educadas de la sociedad, a las clases privilegiadas de la sociedad, como también a las clases excluidas, a las clases marginadas, a los grupos de personas que no tienen privilegios en el contexto educativo, en el contexto cultural, en el contexto social, en el acceso a la tecnología. El evangelio no puede establecer esta clase de discriminaciones. La palabra escita que aparece acá, el escita, era considerado como el colmo de la barbarie. Los escitas eran probablemente un pueblo que habitaba en las regiones del norte del Cáucaso. En tiempos del apóstol Pablo se calificaba así a los que moraban en una vasta región al sudoeste de Europa y de Asia Central. Eran particularmente belicosos, eran particularmente guerreros. Y lo interesante de esto es que ni los más radicalmente bárbaros deben ser excluidos, ni son excluidos, porque cualquier enemistad hacia los más radicalmente bárbaros, los más radicalmente marginados, los más radicalmente desprotegidos, en Cristo no existe esa enemistad, no existe esa discriminación, no existe ese aislamiento. Todas las diferencias culturales que hacen distinciones en la sociedad humana quedan completamente superadas en Cristo, ya que en Él está el conocimiento pleno, como nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 3. Esto indudablemente no supone que dejen de reconocerse estas diferencias en el plano humano, pero ya no dividen ni separan a los cristianos. Es decir, tenemos que ser conscientes de las personas menos favorecidas, no ignorarlas, no excluirlas, ni menos establecer en esa condición de deprivación sociocultural alguna forma de discriminación. Lo culto o inculto de un creyente pierde valor cuando reconocemos lo que el salmista dice acerca de la suficiencia de la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En ese pasaje, el sustantivo sencillo puede referirse incluso a una persona carente de inteligencia o de sentido común. Es decir, ni siquiera el que ha tenido un acceso menos fácil o menos privilegiado a los bienes culturales o a los bienes relativos a lo educativo debe ser marginado. ¿Por qué? Porque en Cristo, en Él, todos hemos sido hechos sabios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esto hay que aplicarlo a nuestras vidas también, entendiendo que ni el que ha tenido un acceso privilegiado a los bienes culturales como la educación, los viajes o los medios de comunicación e información debe despreciar a los cristianos menos privilegiados culturalmente, pero tampoco los cristianos menos privilegiados culturalmente deben menospreciar o sentir rencor hacia sus hermanos más privilegiados, pues en Cristo somos uno. La manera correcta de abordar la superación de estas diferencias es, sin duda alguna, la generosidad cristiana. Esta generosidad que se basa en una sana mayordomía, como lo vimos y lo vemos expresado en Jerusalén después de Pentecostés, en donde hasta los bienes materiales se ponen en común como resultado de que los bienes espirituales han sido dados a todos por igual por Dios para llevar a cabo la gran comisión. Ya sean dones espirituales o dones materiales, todo es del Señor y nos lo encarga para que los administremos con fidelidad, con eficiencia, con generosidad y centrados en el bien común. No debemos molestarnos ni sentirnos menoscabados porque uno recibió más y otro recibió menos. Cuando estamos en Cristo, esas diferencias sociales, esas diferencias económicas o culturales, no deben ser un factor que nos divida o que nos enemiste, porque Cristo con su muerte abolió esa forma de enemistad. Y finalmente, terminamos señalando que en Jesucristo se eliminan las diferencias sociales. Pablo dice, ni siervo ni libre, siervo ni libre. No existe esa discriminación, esa enemistad cuando estamos en Cristo. Pablo nos muestra entonces aquí que aún las diferencias sociales más extremas, como las que predominaban en el tiempo del Nuevo Testamento, recuerde usted que en ese tiempo incluso había esclavitud, pero Pablo dice que ni siquiera esa forma de diferencia social debe ser un factor para que los cristianos se dividan, para que los cristianos estemos enemistados, porque Cristo también termina con el elemento diferenciador y divisionario de estas cuestiones sociales cuando estamos en Cristo. La unidad, el cariño, la fraternidad, la inclusión entre siervos y libres solo se puede producir completamente e integralmente en Cristo Jesús. No es a través de una ley, no es a través de una norma, no es a través del progreso social, no es a través de la educación, no es a través de la cultura, no es a través de la tecnología, sino a través de Cristo, que la enemistad que producen las diferencias sociales se van a terminar y se van a eliminar solo en Cristo. El creyente libre no debe mirar al siervo con altanería, ni el creyente siervo no debe mirar al creyente libre con rencor. Un ejemplo precioso de eso lo encontramos en la carta de Pablo a Filemón. Este hombre adinerado era un cristiano con muchos recursos, un cristiano muy generoso, un cristiano que usaba su casa incluso como un centro de reuniones, un hombre de Dios. Sin embargo, como hombre adinerado de esa época, tenía, como era la costumbre, siervos a su favor, tenía esclavos que trabajaban para él. Obviamente,
Filemón no les daba el trato vejatorio que le daba un inconverso a sus esclavos. Sin embargo, uno de esos esclavos, Onésimo, estando ahí bajo el servicio, al servicio de Filemón, hizo algo, no sabemos de manera qué, pero defraudó de alguna manera a su amo, a su señor, y escapó. Mientras Pablo estaba encarcelado, de alguna manera Onésimo, este esclavo, llega y se conoce con Pablo. Pablo le predica el evangelio a Filemón, a Onésimo, y Onésimo, este esclavo que había escapado de la casa de Filemón, se convierte. Cuando Pablo se entera la procedencia de Onésimo, escribe la carta que hoy día tenemos en el Nuevo Testamento, que es la carta de Pablo a Filemón, y le pide a Filemón que reciba de nuevo a Onésimo, que lo perdone, pero lo más importante es que le pide que lo trate como a su propio hermano en Cristo. ¿Qué cosa más extraordinaria? En Cristo no existen diferencias sociales. En Cristo nuestras condiciones sociales no son un factor para que nos sintamos menoscabados o que nos sintamos superiores, sino que somos uno en Cristo. En mi opinión, hoy día hay al menos dos situaciones que ilustran la causa del por qué todavía esta cuestión genera divisiones aún entre los cristianos. Hay, a mi juicio, dos razones del por qué las diferencias sociales hoy día todavía generan enemistad entre los cristianos. En primer lugar, está este llamado evangelio de la prosperidad. ¿Y por qué lo sindico como una de las causas que genera una grave enemistad entre los cristianos por razones socioeconómicas? Básicamente porque el mal llamado Evangelio de la Prosperidad erradicó la gratitud desde la experiencia cristiana. Sacó la gratitud y la reemplazó por la ambición. Uno de los proponentes del Evangelio de la Prosperidad, John Avancini, contó una supuesta visión que tuvo y dijo lo siguiente, hablando de lo que Dios le dijo en esta visión. Cito lo que dice Avancini. Él me dijo, mi pueblo hace otra cosa por cuya razón no puedo multiplicarles su dinero. Dice esto este proponente de la teología de la prosperidad. La mayoría de ellos ofrendan sin pedirme un resultado específico. No esperan nada a cambio de su ofrenda o regalo. John, la multiplicación de dinero que yo le devuelvo al dador siempre va acompañada de un milagro. Todos los milagros operan por fe. Cuando mi pueblo da sin esperar nada, no se está moviendo en fe. Hasta ahí la cita de este hereje. Note usted entonces cómo los que enseñan el Evangelio de la prosperidad eliminan la gratitud al Señor como una razón para ofrendar, como una razón para ser generosos, y cambia la ambición por la gratitud. John Avancini enseña entonces que para que Dios multiplique los recursos materiales de los creyentes, al dar tienen que pedir algo a cambio. Y eso es completamente ajeno a la bendita y gloriosa palabra del Señor. Entonces el Evangelio de la Prosperidad instala la avaricia, instala un deseo desmedido, codicioso por los bienes materiales y erradica y quita de la experiencia cristiana la generosidad basada en la gratitud. Este tipo de herejías han logrado reinstalar la discriminación socioeconómica entre las comunidades cristianas contemporáneas. ¿Por qué? Porque los proponentes de la teología de la prosperidad se jactan de aquellas comunidades que tienen situaciones socioeconómicas más desfavorecidas unas que otras. Pero la segunda causa, a mi juicio, del por qué hoy día se sigue extendiendo la discriminación entre cristianos, la enemistad entre cristianos por razones económicas, es una causa de la anterior, es la ignorancia bíblica.
Cuando no se reconoce que la palabra de Dios es suficiente para conducir el desarrollo de la vida cristiana integral, entonces la palabra de Dios es reemplazada por alternativas falsas, como la psicología humanista, la teologización del coaching o la exacerbación de lo sensual y finalmente el deseo desmedido por las riquezas económicas. Esto, mis queridos hermanos, en mi opinión, es la causa de por qué todavía en muchos contextos cristianos la cuestión socioeconómica sigue siendo una causa de división. Se sigue peleando por patrimonios, se sigue peleando por riquezas materiales mundanas. Es más, si somos más específicos en esto, tenemos que reconocer que hoy día estamos asistiendo a una serie de falsos éxodos. Hoy hemos tenido que ver grandes desplazamientos de personas desde una iglesia hasta otra. No precisamente porque estas personas estén buscando una iglesia más bíblica, una iglesia más sólida doctrinalmente, una iglesia más transparente en la administración de sus finanzas, una iglesia que busca con más pasión la santidad o más comprometida con la gran comisión, sino que generalmente estos éxodos se producen porque la gente está buscando una iglesia que me haga sentir mejor. Una iglesia que sea más liberal en asuntos morales para poder darse ciertos gustitos sensuales. O simplemente están buscando una iglesia que les haga creer, que les haga sentir que están avanzando socialmente o económicamente. Una iglesia que se adecue mejor a su perfil económico. Qué triste, ¿no? Si en verdad hemos nacido de nuevo y estamos junto a otro que también ha nacido de nuevo, las diferencias sociales entre ambos dejan de tener valor en Cristo. Dicho de otra forma, si aún las diferencias sociales determinan mi compañerismo cristiano con otros hermanos en la fe, entonces debo revisar en dónde he puesto mi fe, porque probablemente no es en el Cristo revelado en las Escrituras, sino en un Cristo inventado por algún hereje. Cristo ha eliminado, Cristo ha erradicado, Cristo ha destruido todas las razones por las cuales debemos enemistarnos entre hijos de Dios, sino que, dice al final el versículo, leamos el texto al final, dice allí, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, en el vestuario de los escogidos, en este nuevo hombre según Cristo, del que nos estamos revistiendo, no hay divisiones de judíos ni gentiles, no hay diferencias raciales. No hay enemistad entre los que están circuncidados y entre los que no están circuncidados, es decir, no hay enemistad por razones religiosas. No hay bárbaro ni escita, no hay enemistad por razones de tipo cultural. Y finalmente, no hay enemistad entre los siervos ni entre los libres, no hay enemistad por razones sociales. Entonces, ¿qué hay? Cristo. Una comunidad verdaderamente cristiana tiene a Cristo como el todo y en todos. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es superior a cuestiones raciales. Jesucristo es superior a cuestiones de ceremonias religiosas. Jesucristo es superior a cuestiones de tipo cultural. Jesucristo es superior a cuestiones de tipo social o económica. Cristo es el todo y en todos. Jesucristo actúa y capacita de la misma manera a todos y a cada uno de los que son suyos, de los que están redimidos. No hay algunos privilegiados y otros menos privilegiados. En Cristo todos recibimos la misma bendición por el Espíritu Santo. Aunque en este pasaje incluso no se menciona, sí Pablo lo describe en otros lugares, estas enemistades
por estas razones también incluyen la cuestión de tipo sexual, donde no hay hombre ni mujer, dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Hasta esas enemistades que hoy día están tan de moda y por las cuales también algunas iglesias compran ese discurso ideológico y se polarizan y se enemistan, aún eso no tiene lugar en la iglesia verdadera, en la iglesia redimida por Cristo, porque en Cristo las diferencias de tipo, de género, de hombre o de mujer, no son una causa para pelear, porque Cristo es el todo y en todos. Todos los antagonismos históricos, religiosos, culturales, sociales, quedan superados, quedan completamente eliminados en el momento que nuestra única razón es vivir por Cristo. Para mí, el vivir es Cristo, dice Pablo. Soberanamente, nuestro justo Rey y Juez ha establecido una norma más elevada, una ciudadanía más sublime, una condición más noble, nos ha convertido en hijos de Dios, por lo cual la única manera, la mejor manera en que ahora nos vemos, nos definimos y nos relacionamos es mirándonos como hermanos. ¿Por qué? Porque por su infinita gracia, al Dios al que nos ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo, se nos enseña a decirle Padre nuestro. Él es el único Padre y nosotros todos hermanos en Cristo. Tenemos una única herencia y es igual para todos los hijos de Dios. Ya no hay razones para estar enemistados. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido consiervo que estás escuchando, ¿te das cuenta que una iglesia genuinamente cristiana no se puede dividir? No se puede enemistar. Una iglesia genuinamente cristiana no tiene razones para que sus miembros estén enemistados los unos con los otros por ninguna de las razones que hemos señalado, por ninguna de las razones que Pablo ha demostrado. No hay razón. De hecho, el Señor Jesucristo ha establecido fehacientemente que uno de los factores más poderosos del testimonio cristiano hacia el mundo es la unidad de los cristianos. Que esta palabra sea un motivador para que nos revisemos a la luz de la palabra de Dios y tratemos de darnos cuenta si hay elementos de enemistad que todavía están teniendo más valor en nuestros corazones que la obra de Cristo en nuestras vidas. Erradiquemos de nuestros corazones todo aquello que nos haga enemistarnos con otros hermanos y hermanas en Cristo, para que así, unidos, podamos vivir esta maravillosa vida nueva que Cristo ha logrado para nosotros. Les invito a que oremos y que de esa forma alabemos y glorifiquemos a nuestro glorioso y soberano Señor y Salvador Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros y pidamos al Señor que saque de nuestras vidas toda enemistad, toda división, toda exclusión y discriminación.